Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar de nuestro portafolio, el cual corresponde al análisis macroeconómico de las determinantes de oferta y demanda. Nuestro grupo está conformado por Diego Andrés Vargas Salazar, Laura Carolina García Pineda, quien está ausente por cuestiones de salud, Camila Andrea Puentes Ramírez y quien les habla Daniela González Casalles. Mm, Bueno, podemos iniciar con una breve introducción, la cual corresponde a la comparación entre lo que sucedió más o menos a la época de 1997 a 1999, cuando fue la crisis del UPAC, la cual correspondió que se había generado una tasa de usura para los créditos hipotecarios a raíz del descubrimiento del petróleo, si no estoy mal, y adicionalmente el sobreendeudamiento de las personas que pues fue afectado por la economía y por la crisis económica que se presentaba en ese momento. Como pueden leer en la introducción, se puede notar que a pesar de que la constitución política fue modificada en 1991 y que pudo haber generado una buena modificación al nivel económico colombiano, no se cumplió a cabalidad la economía a la que se quería llegar a finales de la misma década. Ahora continuamos con los determinantes de la oferta y la demanda. Bueno, la apertura del mercado de bienes se da igual que la oferta, igual que la demanda. Entonces, se dice que el PIB más la importación es igual al costo más los ingresos más los gastos más las exportaciones. También se dice que el PIB es igual al costo más el ingreso más el gasto más las exportaciones menos las importaciones. De consumo. Entonces acá podemos ver que tomamos dos variables. Entonces tomamos el IPC, índices de precios al consumidor, y el PIB, el Producto Interno Bruto. Entonces tomamos la variación porcentual de estos dos, del IPC y el PIB. Entre los años de 1999 y 2000 y 2013 a 2014. Siendo estos los más cercanos a la actualidad. El Producto Interno Bruto nos damos cuenta que en el 1999 al 2000 aumentó de gran manera, pero de 2013 al 2014 disminuyó y se ha tratado de mantener. Para índices de precios al consumidor, de 1999 al 2000 se mantuvo, pero disminuyó del 2000 al 2013. Bueno, ahora vamos con las gráficas de la inversión. Entonces, tomamos el flujo de inversión extranjera directa en Colombia con respecto a la actividad económica y con respecto al país de origen. Con respecto a la actividad económica podemos observar que se tomó el flujo neto y se tomó el PIB, pero en este caso no como variación porcentual, sino como variación real. Esto va catalogado como en miles de millones y bueno, en 1999 y en el 2000 se tuvo una variación más o menos en el flujo neto de 1.500 a 2.500 aproximadamente. Y el PIB pues siempre se mantuvo entre 110.000 y 124.000 o 125.000 aproximadamente, como podemos observar. Adicional a esto, bueno, en el 2013 se generó un gran cambio, puesto que aumentó el flujo neto de inversión extranjera directa en Colombia
para las actividades económicas, como podemos observarlo acá, y de 16.000. No se ha modificado tanto del 2013 al 2014, pero sí se generó un gran cambio entre más o menos aproximadamente casi 20 años. Lo mismo sucedió con el PIB. De 1999 podemos observar que se vio catalogado como entre 110.000 millones, disculpen, y ahora se utiliza o se ve solamente 602 millones, miles de millones de pesos aproximadamente con respecto a la producción en la actividad económica. Entonces, en la gráfica se puede notar efectivamente que el PIB estuvo muy alto y ahora se trabaja muy poco y pues se ha modificado bastante la inversión extranjera en Colombia. Ahora, con respecto a la inversión directa, extranjera directa en Colombia, según el país de origen, también se observan, pues en el flujo neto se observa casi exactamente igual a la actividad económica y lo mismo podemos observarlo en el PIB, sino que es otra perspectiva de verlo, de ver la producción con respecto a las inversiones que otros países han realizado en Colombia. Y pues obviamente según las tablas de donde sacamos la información, los países que más realizaron la inversión fue en ese momento Estados Unidos y un país como Inglaterra, si no estoy mal, pero generó pues digamos que el cambio en la economía colombiana. Ahora vamos con el gasto. El gasto se tomó, pues digamos que directamente de la deuda pública, como podemos observar, en la deuda privada y en el financiamiento de caja del sector público no financiero. Entonces, nos damos cuenta que en la deuda pública se tomó el flujo neto, que en 1999 y el 2000 catalogaba entre los 500 y los 1.000 millones de pesos. El PIB igual seguimos tomando la misma variación real. Y en el 2013 aumentó ese flujo neto de 6.000, de 1.000 que estaban en 1999, aumentó a 6.500 y pues en el 2014 aumentó un poco más hasta los 18.500 o más. En este caso podemos darnos cuenta que la gráfica nos muestra que aunque el PIB en 1999 en el 2000 estuvo bastante alta, disminuyó a gran escala, mientras que va aumentando de 1999 y el 2000 ha aumentado, digamos que medianamente, al 2013 y 2014 ese gasto. Entonces quiere decir que se ha gastado más con respecto a lo que se ha producido. Exactamente igual sucede con la deuda privada. En este caso, como podemos ver, hay datos que son negativos. ¿Qué significa que sean negativos? Que obtienen bastantes préstamos más que lo que pueden obtener de ingresos. Adicionalmente, bueno, eso fue en la época de 1999 y el 2000 con respecto a lo que sucedió con la crisis del UPAC. Ahora, analizando la situación para la época en la que estamos, aproximadamente 2013 y 2014, se ha mantenido bastante positiva. ¿Qué significa esto? Que posiblemente con respecto a lo que sucedió en el 99, la crisis económica colombiana no ha vuelto a caer. Con respecto a las deudas privadas, en este caso, pues las empresas privadas en cuánto se endeudan o cuánto pueden obtener de ingresos. En este caso pueden obtener más ingresos de lo que producen a lo que realmente pueden gastar. Y el financiamiento de caja del sector público no financiero. Entonces, estos fueron valores tomados, la financiación al final del año acumulado. Para el 99 pues fue más o menos medianamente alta, aunque se ve más alta en el 2014, es decir, casi aproximadamente a la actualidad.
Esto se ve reflejado con respecto al PIB, igual se toma la misma variación real y los valores que podemos observar en el 2000, en el 2000 del 99 al 2000 y el 2013 se ha aumentado, ha disminuido, perdón, en gran escala, aunque en el 2014 se alcanzó, pues digamos que a recuperar el gasto, que significa en este caso que se ha gastado más de lo que se ha podido producir ahora, mirándolo desde la etapa en el año 2014, que significa que posiblemente la producción no está dando en su totalidad para poder gastar. Bueno, ahora continuamos con la balanza comercial. La balanza comercial, entonces, se dice que la balanza comercial son las importaciones y las exportaciones. La balanza comercial se ha mantenido durante los años de 1999 hasta el 2014, como se puede ver en la gráfica. Entonces, para el año de 1999, la balanza comercial ha tenido más exportaciones que importaciones. De 1999 al 2000, como se ve, ha aumentado. Para el 2000 tiene 2.337,4 millones. Del 2013 al 2014 se ha tenido más importaciones que exportaciones. Bueno, la tasa de interés. La tasa de interés, en este caso tomamos la de colocación, que es como la más importante. ¿Por qué la más importante? Porque es necesario analizar cuántos créditos o cuánto ha sido el valor porcentual de los créditos en Colombia. La tasa de interés aproximadamente en el 99 fue del 30,17%. Esto se toma a nivel porcentual. Y con respecto al PIB, pues obviamente era mucho más alta de lo que se producía. Lo mismo pues sucedió en el 2000, en el 2000. Para el 2013 y el 2014 empezó a aumentar un poco la variación del PIB, es decir, que pudo haber aumentado un poco más la producción. Lo mismo en el 2014, pues porque se mantiene más o menos a la mitad de lo que se tiene la tasa de interés en los créditos y como tal en la colocación. Como podemos observar en la gráfica, pues era muchísimo más alta la tasa de interés de colocación en el 99 y en el 2000 a lo que ahora se mantiene en el 2014, que es casi igual a la variación porcentual que se tiene del PIB. La tasa de interés de intervención se tomó también, entonces entre la máxima expandida y se tomó la tasa interbancaria. ¿Cuál es la tasa interbancaria? Que es la tasa que tienen los bancos al momento de negociar. Entonces, el primero que podemos observar en 1999 es un porcentaje del 18% y la interbancaria la podemos obtener como del 8,96%. Eso es bastante alto con respecto al PIB, ¿sí? Pues porque el PIB en esos años era mucho más bajo que lo que se podía tomar un crédito. Eso correspondiente a la tasa de usura que se tenía pues para los créditos. Obviamente eso modificaba bastante la tasa de interés que había entre los bancos y demás. En el 2000 pues disminuyó un poco y a medida que se fue mejorando, digamos que la economía se ha mantenido, inclusive como podemos ver en el 2013, se ha mantenido un poco más baja que lo que ahora se produce. Eso significa que posiblemente se pueda negociar mucho mejor los préstamos y las negociaciones interbancarias con respecto a lo que se produce a nivel económico colombiano. La tasa de cambio. Entonces, acá podemos ver que la tasa de cambio
contra el PIB ha sido mayor a la producción, como se puede ver de 1999 al 2014. Siempre ha sido mayor la tasa de cambio real. Los agregados monetarios son, se pueden tomar los M1 y M2, que son corriente y con respecto a la cuenta de ahorro. Ahora va a continuar mi compañera Camila. Por los años de 1999 al 2000, los pasivos correspondientes a las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes han sido menores respecto al PIB. Pero para el año 2013 y 2014 ha sido más el ahorro de los dineros depositados en cuentas corrientes que los correspondientes a la producción del PIB. Entre los últimos años, el consumo general colombiano no ha podido levantar cabeza, por lo cual este crecimiento económico ha impedido que el PIB de igual manera aumente, afectado por las políticas de los bancos y de igual manera por los intereses que ellos conceden a la hora de los créditos, tanto de libre inversión como los de vivienda. Aun cuando las entidades financieras opten por mantener tasas llamativas para los clientes y los estudios de los créditos sean de un filtro menos producente, las personas prefieren darle al dinero un mejor uso, ahorrándolo, y no simplemente o no significa que en entidades bancarias, sino lo que se conoce debajo del colchón. Asimismo, tratan de poder invertir en entidades que puedan darle una mayor fluctuación a un periodo determinado. Existen cantidad de empresas que estafan a los clientes y roban los dineros porque la gente prefiere invertir que en gastar. De igual manera, las compañías han visto afectadas por este comportamiento, ya que las personas no compran los elementos necesarios en la tienda o lugar frecuente, sino que optan por ir a mercados nuevos, con precios de mayor acceso, implicando que los productos que se producen dentro del territorio nacional se vean desplazados para poder obtener productos del exterior a un menor precio, provocando que las importaciones estén en aumento y las exportaciones estén disminuyendo. De esta manera, los mercados están siendo afectados por los consumidores, por lo cual el país abre de manera amplia las puertas a los demás países para que estos puedan invertir en empresas colombianas para poder elevar el PIB. Aun cuando en Colombia trata de buscar una manera sana de obtener ingresos, no se considera la mejor manera, ya que se están vendiendo de manera liberada a las empresas colombianas que afecten el capital colombiano. Puede que esto aumente el PIB de manera significativa a diferencia del siglo pasado, pero esto a futuro se estará viendo afectada, ya que las regalías que está dejando la empresa no quedan dentro de Colombia, sino fuera del país. Los productos colombianos se están viendo afectados por el incremento de los mercados y productos del exterior. Las importaciones crecen de manera deliberada en comparación a las exportaciones. Colombia es un país que se centra en un solo elemento al momento de exportar, ya que este está en... Ay, se cortó, se cortó. Pedimos disculpas, ocurrió una falla técnica. Vamos a continuar con nuestro compañero Diego. Importaciones crecen de manera deliberada en comparación a las exportaciones. Colombia es un país que se centra en un solo elemento de manera acelerada, pero no todo dura para siempre. Actualmente, Colombia se ve afectada por la venta del petróleo, ya que la adquisición de un barril de petróleo ha sufrido una desaceleración en precios. Esto provoca que se vea en la obligación de manera forzada a buscar diferentes productos para exportar, dado a la crisis del COVID, más no por mejorar la economía colombiana. Hacia los años 98 y 99,
Las importaciones en Colombia estaban en auge dado a los pozos encontrados, ya que este mineral se podía vender por un alto valor a comparación de este año. Esto implica que para poder vender al mismo precio se debe tomar dos medidas, o en otras palabras, para poder estabilizar el valor del crudo, el peso tendría que aumentar su valor, lo cual implica que la inflación aumente y el poder adquisitivo sea menor del que está ahora, o que el precio del dólar descienda hasta llegar a un punto de equilibrio con el peso. Pero a Colombia le cuesta más comprar productos que venderlos, dado al valor del dólar al momento de la transacción. Cada gráfica observada en los análisis, Colombia está sufriendo una desaceleración económica, ya que estas gráficas demuestran que estos indicadores están descendiendo. Puede que no sea tan visible como a finales del siglo pasado, pero está empezando a afectar los sectores del país. Entonces, lo anterior corresponde a una conclusión que nuestro compañero Diego ha sacado con respecto a las gráficas que en grupo pudimos determinar. Adicionalmente, también a lo que él nos comentaba en su audio, podemos darnos cuenta de que evidentemente en Colombia podemos estar presentando una crisis económica nuevamente. Realmente los medios ahora no lo están haciendo tan evidente como sucedió en aquella época, pero puede presentarse una crisis económica un poco más grave, puesto que las ventas tanto de exportaciones y las compras en importaciones y las ventas dentro del país no han sido las más gratificantes y se han generado, digamos que pérdidas más que ganancias a lo que en comparación de lo que se obtenía hace unos años. Otra conclusión general que tomamos en grupo es: posiblemente no se encuentran muchas diferencias entre la crisis del UPAC y la actualidad. Evidentemente, porque así como en esa época se encontró un yacimiento de petróleo, no se supo distribuir y ahora ya es más complejo conseguirlo, porque se acabó la reserva. Y peor aún, se vendió medianamente economía y no cubrió parte de las grandes deudas públicas. Actualmente se encuentra el yacimiento de gas, que más allá de abastecer el país, se usará para su exportación, para solventar el decrecimiento de las ventas que se vinieron afectando por el aumento del IVA. Bueno, lo anterior fue un trabajo en grupo de los cuatro, tanto de Diego como de Laura, como de Camila y Daniela, mi persona. En este caso, como se pueden dar cuenta, no se escucha la voz de nuestra compañera Laura por cuestiones de salud, como se había aclarado inicialmente, pero igualmente ella contribuyó con el trabajo. Bueno, igualmente agradecemos su atención y hasta una próxima oportunidad.